Y me da mucho gusto recibir por acá en cabina a Ramiro Vega Castro, que es médico especialista en urología y docente de la Universidad de Sonora. Bienvenido, maestro. Muchas Doctor, gracias por la invitación nuevamente. Es que quedamos en que iba a volver, ¿verdad? Claro. Y nosotros lo que prometemos lo cumplimos, doctor. Gracias a usted también por acceder a volver, porque nos quedamos pendiente con el tema de la circuncisión. Y hablando que hoy 30 de noviembre, pues es el último día del mes de noviembre, Movember, que es, hemos hablado de la salud y la importancia del cuidado, pues, en la salud masculina. Así es. A ver, platíquenos, ¿qué es la circuncisión? Porque yo he escuchado pros y contras. Pero hablemos primero qué es la circuncisión. Bueno, primeramente hay que establecer pues qué es la circuncisión, porque hay muchos pacientes que ni siquiera saben qué es. Ajá. El pene del hombre habitualmente está cubierto por una piel que se llama prepucio. Así nacemos la gran mayoría de los hombres, con el pene, la punta del pene que se llama glande cubierta por este prepucio. Sí. ¿Sí? Cubierta completamente. Cubierta completamente. Así naces. Así naces. ¿Okay? Y al paso de los meses o años, esta piel se va despegando de la punta del pene y después se puede retraer para posteriormente tener una adecuada higiene. Okay. ¿Sí? Hay pacientes que ellos refieren o llegan al consultorio y dicen, es que yo tengo la circuncisión y lo reviso y no, o sea, tienen su piel normal, o sea, no saben ni siquiera qué es el procedimiento. Okay. La circuncisión es el procedimiento quirúrgico, o sea, la cirugía para remover esa parte de la piel de la punta del pene y que nuestro pene o el glande, la punta del pene, quede totalmente descubierta todo el tiempo. Siempre. ¿Esto es una cirugía ambulatoria? Es una cirugía ambulatoria, generalmente, bueno, ya en los adultos se hace con anestesia regional. ¿Qué quiere decir eso? Que es la famosa raquia, un piquetito en la espalda que se duerme a la mitad del cuerpo, o se puede hacer con anestesia local a nivel de la base del pene. Cuando lo hacemos en niños pequeños, en neonatos recién nacidos, sí, de meses, o en niños de años, 1, 2, 3 años, en lactantes, la anestesia habitualmente es una anestesia general. Ok. La estadística que nos dice, ¿cuántos de cada 10 varones, cuántos se someten, o por sus papás, porque son menores de edad y no puedes decidir, te someten a este tipo de procedimiento que no sé si llamarle, es estético, ¿qué es este procedimiento? ¿Cómo lo podemos denominar? Hace un par de décadas se hizo como tendencia, ¿no? Todo niño que naciera le iban a hacer la circuncisión. ¿Pero era por higiene, en teoría, o cuál es el argumento? En su momento se hizo por cuestiones aparentemente de higiene, creencias de que el tener la circuncisión nos iba a proporcionar mayor higiene, pero pues los niños que no les realizan la circuncisión, si nosotros como padres realizamos su adecuado aseo, la adecuada retracción del prepucio, le enseñamos a nuestros hijos que cuando crezcan ellos se empiecen a bañar, realicen estas medidas de higiene, pues no vamos a tener mayor problema. Entonces, el argumento para o la recomendación para hacer o no hacer la circuncisión ¿es meramente algo de ideología o de creencia o si realmente hay una indicación médica en qué momento sí hacer la circuncisión? Sí existen indicaciones médicas, ¿no? Que es cuando nosotros recomendamos hacer la cirugía. Por ejemplo, en los niños, en los recién nacidos, si vemos que un niño recién nacido, varón, entre que nació y los primeros 6 meses de vida empieza con infecciones urinarias, no es normal que tengan infecciones urinarias. ¿Y cómo sabes que un niño tiene infecciones urinarias? Empieza con fiebre, molestias generales, podemos ver enrojecimiento de la punta del pene, le hacemos un examen general de orina, vemos que está alterado este examen general de orina, hacemos estudios para ver sus riñoncitos, su vejiga, vemos que todo es normal. Muchas veces la causa ahí sí es que el prepucio está muy cerradito, o sea que tienen algo que se llama fimosis y es una causa de infecciones urinarias. Médicamente en esos niños está indicado hacer una circuncisión. Pero solamente pues cuando se confirma como tal, pero es decir, no es una ley o no es un hecho de que no te hagas la circuncisión, eres menos higiénico, vas a tener problemas de infecciones o demás por no hacértela. Esto es un hecho. Los datos actuales, cuando se dio ese descubrimiento de las infecciones en los neonatos, se pensó que era un factor protector. ¿Y que era la solución? Exactamente, y después se vio que aunque le hagas parejo la circuncisión a todos, algunos les van a tener las infecciones y otros no. O sea, si tenemos el problema, sí nos ayuda.
Pero el hacerle la circuncisión solamente por hacerla no nos va a prevenir. Ahora, yo en mi cabecita siempre había escuchado que generalmente este procedimiento se hacía nada más en menores de edad, en niños, niñas, y no sabía que era una práctica que pues ya se lo podría hacer un adulto. Esto también es falso. Así es. Nosotros podemos esperar que la piel del prepucio se vaya despegando de una forma natural, en una forma ¿Esto sucede siempre? No siempre, por eso tenemos que vigilar nosotros como padres. Antes se mencionaba que le podíamos dar un periodo de ventana como a los 2 años de edad. Actualmente se ha visto que incluso antes de entrar a la adolescencia pudiéramos todavía esperar que el prepucio se despegue por sí solo. Voy a buscar una imagen natural de cómo se despega el prepucio de manera natural para comprender un poco lo que nos está compartiendo. Así es. Ajá. Siempre y cuando no haya presentado alguna infección durante estos años de vida. Si nosotros durante este periodo que se está el proceso fisiológico normal de irse despegando el prepucio del glande, presentamos alguna infección, ya tendríamos que tener un foquito de alarma de que vamos a requerir tal vez algún tratamiento. Okay. Habitualmente el tratamiento inicial no es la cirugía. Generalmente damos tratamiento tópico, o sea, pomaditas que nos ayudan a reblandecer a veces la piel, hacer que se despegue y resolver el problema. ¿Y cuáles son las características es dolor y qué otra cosa que requiere esa atención? Inflamación, que nosotros veamos que la piel de la punta del pene se pone gruesa, normalmente es muy, muy blandita, es muy delicada esa piel. Si nosotros al momento de revisar a nuestro hijo sentimos que esa piel está engrosada, que ya se ve como un anillo, nosotros le llamamos un anillo de fimosis, ya es un dato de alarma. También a veces empieza a haber agrietamientos de esa piel, porque como está muy apretada, al momento de querer hacer alguna retracción, se agrieta la piel y eso nos va a ocasionar mayor cicatrización y mayor problema. Ajá. Y cuando un adulto no mayor, sino un adulto en general, pide esta cirugía, pues, ¿cuál es el argumento? Generalmente es porque están presentando estos problemas. Si no recibieron un tratamiento oportuno, o sea, durante su infancia o adolescencia, pueden llegar con este problema a la etapa adulta, ¿no? ¿Hay alguna consecuencia para quienes, bueno, voy a retomar este tema de la pregunta que también a lo mejor hemos escuchado en algún momento, si el tener o no tener la circuncisión tiene alguna afectación al momento de tener una primera actividad sexual como varones? ¿Hay alguna diferencia en el hombre que tiene la circuncisión y en el que no lo tiene al momento de realizar su primera práctica o acto sexual? Si tiene algún problema en el prepucio, o sea, si tiene la fimosis, que es que la piel esté muy apretada y no hay retracción al momento de tener su primera relación sexual, pues como se va a estirar esa piel y se va a querer hacer una retracción forzada natural al momento del acto, se puede desgarrar. ¿Sí? Muchos piensan que la forma natural de despegar el prepucio es bajarlo y forzarlo. Eso está proscrito. ¿Por qué? Porque nosotros hacer una retracción forzada, lo único que vamos a hacer va a ser dañar el prepucio, que se corte, que se cicatrice y agravar el problema. En los adultos que vemos este tipo de problemas son o porque tenían esa fimosis desde pequeños que nunca la resolvimos, o ya en adultos que los estamos viendo a los 40, 50, 60 años que son diabéticos. En las personas diabéticos es muy frecuente que empiecen con infecciones del glande y del prepucio y por la misma diabetes se produce un proceso de cicatrización anormal, algo que se llama balanitis. Hay un cambio de coloración en el prepucio que cada vez lo va cerrando más y más hasta no poder retraerlo. Entonces también en este tipo de pacientes es a los que estamos operando ya en una etapa pues más grande. Y yo digo, se respeta la idea que pueda tener cada familia, porque siento que esto también es mucho de ideas, ¿no? De ideas que si el papá sí lo tuvo, que si la mamá cree que es conveniente o no. Pero, por ejemplo, acá nos dice Monse, gracias por el tema de la circuncisión, porque yo el otro día que platicamos de la salud masculina, le preguntaba, doctor, yo pensé que era nada más en niños, porque es como la idea, o a lo mejor me tocó esta época en donde todos los niños les hacían la circuncisión. Tendría que ser una decisión, pues si el menor está en esta situación donde requiere, porque es necesario, ya nos decía,
pero sería más una decisión ya como personal, o tendría que ser una decisión personal, pero finalmente son los papás los que están decidiendo por los niños, ¿no? Puede ser una decisión de los padres en vías a que sí hay cierta información que dicen, bueno, si se los hago, a lo mejor les voy a proteger o disminuir el riesgo de ciertas infecciones, pero no lo podemos tomar como absoluto. Muchos dicen, te voy a hacer la circuncisión. ¿Por qué? Para que no te dé, por ejemplo, infección del virus del papiloma. O que te reduzca el riesgo de alguna infección de, por ejemplo, del VIH. Sí reduce un poco, ¿sí? El riesgo, tal vez, de contagio, pero no es absoluto. No porque la tengas no te va a dar esa infección. Pues entonces te debes de seguir cuidando. A veces nos da ese falso sensación de protección y no nos cuidamos, ¿sí? La circuncisión va a ayudar para que nosotros tengamos, a lo mejor sea más fácil la higiene, a lo mejor sea más fácil detectarnos alguna lesión en el glande que si porque tenemos está retraído completamente. Así es. Hay pacientes que no tienen ningún problema para retraerlo, pero no lo hacen porque no tienen esa costumbre del aseo. Entonces, al tener la circuncisión, pues cualquier cambio va a ser muy evidente y lo van a poder ver. A lo mejor en ese sentido sí pudiera ser la protección, pero no es absoluto. Nos preguntan, en relación a este tema, ¿tiene que bajarse completamente lo que cubre el pene? Nos preguntan, sí, queda completamente descubierto. Es decir, un hombre o un varón que ya se hizo la circuncisión, la característica es que el pene siempre está descubierto. Ese es el tema. Tiene la circuncisión, el glande, que es la punta del pene, sí, lo que algunos dicen la cabeza del pene, siempre está expuesta, nunca está cubierta por piel. Si nosotros tenemos esa parte del pene cubierta, lo más probable es que no nos hayan realizado ese procedimiento, ¿sí? Si no la podemos retraer por completo, si estamos en nuestra etapa adulta y yo cada vez que intento bajar el prepucio completamente para descubrirlo, me duele, se desgarra, se inflama o no lo puedo hacer, pues ese ya es un problema que se llama fimosis y sí hay que atender. Y ojalá que los papás, mamás que nos están escuchando, que a lo mejor ahorita tienen dudas de que si se hace o no se hace, porque me imagino que es algo que se la haré o no se la haré, ¿no? O a lo mejor se la recomendó el pediatra porque hay una instrucción médica, pero a lo mejor es porque al papá se le hicieron y es como ley hacérsela al hijo y no tiene que ser así. Tendríamos que tener una valoración, lo ideal es tener una valoración, o si hay alguna duda, consultarlo mejor con el médico o pediatra de cabecera. Claro, siempre hay que basarnos en la recomendación pues de nuestro médico. En este caso, el primer contacto es el pediatra. ¿Sí? Actualmente tenemos corrientes, ¿no? Tenemos pediatras pues ya con algunos años, tenemos pediatras nuevos. Algunos las recomiendan, sean de una generación o de la otra, ¿no? Pero siempre pues tener la confianza con nuestro médico de base. Pues me queda muy claro y me gusta el tema porque siento que es de utilidad, porque muchas personas acá, mamás, me dicen excelente tema, teníamos dudas, o yo también como varón por acá me dice, a mí me operaron de una hernia y salí con el pene lleno de hilitos o de hilos, ni me preguntaron ni a mí, ni a mi mamá, ni a mi papá. Aproveche, dijo el cirujano, y pues yo creo que le hicieron aquí la circuncisión. A lo mejor le vieron algún problema, algún problema de fimosis y le hicieron la circuncisión. Pero bien. Obviamente siempre cualquier procedimiento que vamos a hacer tenemos que tener el consentimiento. En los niños obviamente el consentimiento son de los padres, papás. Y ya en la etapa adulta pues el consentimiento. No le pueden hacer este procedimiento sin autorización de los papás. Doctor, teléfono, por favor. Sí, mi teléfono es el 6621-090532. 6621-090532. Es para atención, consulta privada, ¿verdad? Ese es el consultorio en Hospital San José. 0532. Doctor, muchas gracias. Acá lo vamos a estar invitando. A la orden, mucho gusto. Igualmente.